Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien. Gracias. ¿Usted? Bien también, gracias a Dios. Bueno, a mí me piden que divida mi clase en tres partes. Casi nunca logro la última, que es la retroalimentación y decir, el día de hoy recuerden que vimos tal cosa y bla, 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 porque casi siempre me gana el tiempo. Pero bueno, al menos cumplo con las primeras dos, que es a la apertura de la clase, que consiste en preguntarles qué vimos ayer. Y pues el desarrollo de la clase, ¿eh? Al final les digo, debemos de terminar con una retroalimentación y un como micro resumen de decir, no se te olvide que hoy viste esto, viste aquello y viste allá. Pero bueno, entonces, mínimo dos, con dos cosas cumplo. Y por eso es que diario y todos los días, pues les empiezo a dar lata preguntándoles qué vimos el día de ayer, y pues es necesario que yo lo haga para que me consideren un buen pedagogo, que no lo soy, pero que al menos intento serlo. ¿Qué vimos ayer, muchachos? Ayer vimos lo de las formas de acomodar los layouts. Los Está layouts. el grid, el constraint, el relative, el linear y el frame. Todos se llaman layouts. ¿Y qué era un layout? ¿Quién me explica? Soy muy burro y se me olvida. ¿Son generación de cristal? ¿La palabra burro aplicada a mí mismo los ofende?
No, pues yo recuerdo, maestro, que dijo que era un objeto no gráfico, ¿no? O no visible para el usuario, el cual pues sirve como un tipo contenedor. Muy bien. Es un contenedor, lo que significa que su propósito en esta vida, así como la mía, es darles clase. El de este vato, el de layout, es acomodar. Es a lo que se dedica. Yo tengo un tío que es un layout. Se pone ahí en la loma y limpia carros y acomoda carros. Y desde ahora le voy a decir frame layout, porque nada más le caben 5 carros en su... No, pero no llega, sí, no llega ni a frame layout porque no, ni siquiera alcanza a acomodar 9 carros en su espacio. Pero el frame layout sí puede acomodar 9. Entonces, bueno, algo así tiene que hacer. ¿Dudas? Sí, profe. Cuando en un layout, supongamos que en el frame, y acomoda algo, se supone que el layout abarca toda la pantalla, todo el contenedor, los 9 espacios. Y si agregáramos un elemento, por ejemplo, una imagen que sea de muchos píxeles, este, ¿se va a contener ahí en ese pequeño espacio de la pantalla o se va a desbordar y Se desborda. va a empujar? Ah, ok. Sí, depende también, depende del layout. Por ejemplo, en el caso del frame layout, que nada más tiene sus 9 secciones, como ya dijimos, si pongo aquí una imagen, aquí en la primera sección, y esta imagen es muy grande, pues sí, se va a desbordar. Pero en el caso, por ejemplo, del grid layout, si por ejemplo yo pongo campos de texto y tengo un grid layout que tiene muchas columnas, entonces el campo de texto me va a quedar chiquitito, muy pequeño. Entonces ya depende también del objeto que estés usando y depende del layout, cómo es su funcionamiento. Ah, ok, profe, gracias. De nada. De hecho, ya el ejercicio, ayer publiqué el ejercicio 1. Primero Dios, y si todo sale bien, hoy publico el ejercicio 2. Y el ejercicio 2 contempla algunos de estos layouts. No todo, pero sí te da una muy buena idea de cómo funcionan y cómo ir acomodando. Y vamos a hacer unos diseñillos por ahí, 2, tampoco soy el gran diseñador gráfico, no esperes eso de mí, pero te das una idea, digámoslo así, básica de su funcionamiento y de su estética, cómo puedes hacerlos que te queden aplicaciones más bonitas. Ojo, la aplicación bonita lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sudor, lleva lágrimas. Entonces, ahorita, sí, en la clase donde yo te explico los layouts, sí le echo un poquito de ganas. Pero ya en la siguiente, en otras clases, por ejemplo, en el ejercicio que viste el día de ayer, bueno, que publiqué el día de ayer, perdón, en el aula invertida que publiqué el día de ayer, si te fijas, no trae diseño, trae lo básico nada más. En cuanto le pongo la interfaz gráfica para que funcione y se acabó. No le pongo imagen, lo único que le pongo es un color de fondo a cada una de las activities de manera que pues pueda yo irte dando más atributos de cada uno de los, ¿cómo se llama? De los objetos. Pero no es con el propósito de ir más allá de una explicación. No pretendo que el programa quede bonito, ni que el programa sea lo más hermoso del mundo, ni tampoco puedo gastar tiempo, no lo estoy perdiendo, no puedo gastar mi tiempo en eso, siendo que yo te tengo que explicar el lenguaje. Ya una vez que tú domines el lenguaje, ya una vez que tú salgas a trabajar, pues ahí sí tu jefe inmediato te va a decir, oye, te quedó muy gacha la pantalla, qué bárbaro. Te estoy pagando bien la hora, así que, por favor, haz que esta pantalla sea bonita porque lo bonito vende. Entonces, bueno, por el momento nada más va a ser así. Bien.
de forma muy rápida y sin que yo entre en tanta explicación, necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos que me expliquen de forma rápida y concreta cómo funcionan estos. Y nada más, el maestro, yo quiero explicarle el 2. Ah, bien, ¿cómo funciona el 2? Y ya, me lo explicas instantáneo, para no perder tanto tiempo aquí. Yo, el primero. Muy bien. Yo el segundo. Bueno. Bien, Edgar, bien, dime. Va. Bueno, el primero, sí es el grid layout, sí. Sí. Se maneja a base de columnas y renglones, como un tipo de arreglo, en el cual para posicionar algún objeto, ya sea una etiqueta, un botón o un combo box, etcétera, tienes que especificar como unas coordenadas, vaya, que viene siendo fila columna, es decir, la posición. Y pues es necesario recalcar que se inicia desde la posición 0. Perfecto, es correcto. Entonces funciona como si fuera una matriz y pues tú le vas dando las coordenadas de renglón, columna, de manera que puedes ubicar tus datos de esa manera. Así es como los acomoda, con un renglón y una columna. Bien, ¿qué más? ¿Quién dijo el 2? Yo, maestro. Bueno, el liner layout, pues se puede de dos formas. Lo que viene siendo de la forma vertical, la cual pues trata de como si fueran filas, y la que viene siendo horizontal, que son columnas, y también se pueden anidar. Si queremos utilizar uno que sea, por ejemplo, uno en vertical, dentro de él podemos hacerles de columnas para que puedan ir más objetos. ¿Cómo es esto que dibujé, verdad? Tenemos un vertical, que es el grandote, y tenemos dentro de este renglón, tenemos un horizontal para poder poner una etiqueta y un campo de texto en el mismo renglón. Muchísimas gracias, Marco Antonio. ¿Quién más? Yo, maestro, la 3. Perfecto. El frame layout divide la activity en 9 secciones, 3 columnas y 3 filas. ¿Cómo se llama la fila de arriba? La de arriba se llama top, la center y bottom. Y la primera fila de la izquierda se llama left, la del medio center y la de la derecha right. Y en cada uno solo puede ir un objeto por zona. Un objeto por zona, es correcto. Muchísimas gracias. Claro que si lo anidamos, pues ya es otro cantar. Pero recuerden, cuando yo les diga qué onda con el frame layout, ustedes tienen que nada más explicarme justo lo que acaba de decir su compañero. Son 9 zonas y hasta ahí. Y hasta ahí. No te vas a ir más allá porque entonces, pues, caray, nunca acaba la explicación de un layout en concreto. Y además te metes con la explicación de otro layout. Entonces, bueno, ahí queda claro que el frame layout es justo lo que me dijo su compañero. Y bueno, ¿cómo ubico? A través de igual, se parece mucho al grid layout, porque yo tengo que ponerle la ubicación de renglón y la ubicación de la columna para definir el área en específico. ¿Sí se ve? Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién sigue? El table layout, maestro. Muy bien. Bueno, allí usted nos comentó que no pregunta ni columna ni renglón. Y entonces puede llevar el control de las columnas él solo y también se puede poner un color de fondo, creo que usted mencionó, a cada renglón. Bien, ¿y cómo genera los renglones, Ángeles? Por tamaño de la etiqueta que le pongamos, por ejemplo, inicio de etiqueta y final de etiqueta. ¿Y cómo se llama esa etiqueta? Table row. Muy bien, table row. Table layout utiliza forzosamente un subobjeto que se llama table row.
Y el table row significa fila, significa renglón. Entonces, el table row es el que construye los renglones. Si yo no le indico que debo de crear otro table row, no me construye uno nuevo. En cambio, el linear layout también tiene renglones, sí, pero él no le tienes que decir crea uno nuevo, sino que él simplemente va agregando objetos y los va poniendo en modo de renglones en caso que sea vertical. Pero este de acá, el table row, también usa renglones, pero tú para cada renglón por fuerza le tienes que poner un código de table row. Y bueno, ya dentro del table row tú te agarras alegremente poniendo objetos y estos no le tienes que decir que van a ir en formato de columnas. No, los objetos, el table row, su naturaleza es irlos acomodando uno a un lado de ¿quién? Del otro. Repito, la naturaleza del acomodo del table row es ir acomodando los objetos uno al lado del otro. Y eso hace que, pues, queden así. De manera que cuando ya no quepan, tendrás que crear otro table row para en ese otro table row empezar a agregar objetos y así sucesivamente. Muchísimas gracias, Ángeles. Relative Layout. Vayan abriendo su Android Studio, por favor. Yo, profe, el relative. Relative. El relative es cuando se acomodan los elementos respecto a otro. O sea, Ajá. también, ¿cómo se llama? Anclas. Muy bien. Es- Utiliza anclas. Ujú. Y sin meterme a la explicación del otro, pues nada más usa dos coordenadas, una en un eje X y otra en un eje Y. Muy bien. Eric, de una vez dime el otro para apurarme porque ya voy al minuto 22. Ah, pues el constraint es parecido, solo que las anclas son relativas a todo el contenedor y no a los elementos. Muy bien, muchísimas gracias. Ujú. La diferencia entre el relative y el constraint es que el constraint utiliza 4 anclas y el relative solo 2. Aunque sí tiene las 4, pero solo 2 son necesarias para su funcionamiento. Y este mínimo 3 anclas necesitas para su funcionamiento. Pero sí te pide que estén las 4. Eso sí. Muy bien. Entonces, ya quedó. Ya no hay más que recordar. Estuvo intensa la clase del día de ayer y ahorita pues ahora sí, les voy a pedir lo contrario. Para que yo pueda proyectar y mi voz llegue más clara, ya no es necesario que tengas activada tu cámara. Vamos a desactivar todos la cámara para que nuestro ancho de banda ya no se esté gastando en video. Y así la voz llegue más clara. También yo me voy a desactivar la cámara y lo que voy a hacer es que voy a activar la pantalla para mostrarte mi NetBeans. Perdón, mi Android Studio. Ejecuto el visor. Pregunto, ¿ya instalaron su emulador o ya tienen un dispositivo donde probar sus aplicaciones? Ya, yo instalé el emulador, sí, maestro, y el visor, pero no he instalado mi dispositivo. Bien, no todos los celulares se dejan hacer espejo en la máquina, ¿eh? Hay algunos que simplemente no se dejan, no quieren. Y esto es cuestión del fabricante, que te deshabilita esa propiedad. Visor, gracias, pero ya no quiero verte. Vete. Me caes mal.
Bueno, entonces yo estoy aquí en el ejercicio 0 todavía, porque yo necesito que hagas el 1. Entonces, ayer lo publiqué, pero te pido que ya para mañana, para la clase de mañana, ya lo tengas listo y funcionando. Porque, yo ya lo hice, maestro. Ah, muy bien. Porque ya, ya te voy a empezar a dejar yo el ejercicio 2, va a ser reservado para los layout. El ejercicio 3 es el que vamos a empezar aquí en la clase. Y y necesitas tener conocimientos del ejercicio 2 para de poder crearlo. Entonces, el día de hoy, lo único que voy a hacer es que vamos a ver algunos detalles y algunas características que no explico a detalle en el aula invertida, pero que aquí sí tengo que explicarlo con tranquilidad y calma. Y bueno, para esto me voy a situar en el XML del Activity Main 2. Y les voy a pedir que empecemos a construir ciertos detalles. Bueno, entonces, te pido que abras el ejercicio 0. Abras el ejercicio 0. Y, bueno, aquí yo voy a, en lo que se abre contigo, voy a volver a aclarar el punto de lo que son ciertos atributos. Por ejemplo, yo de forma directa nada más te pongo al momento de hacer los videos, yo te digo, por ejemplo, que para efectos de practicidad, mi layout favorito es el linear layout, porque no me tardo mucho en acomodar los objetos. Curioso estuviera donde dedicara 3 o 4 sesiones de trabajo nada más en hacer la interfaz gráfica, y pues estaría invirtiendo tiempo en la parte del diseño y dejándote muy poco tiempo o limitando el tiempo que tenemos nada más 16 semanas. Tenemos 16 semanas para nuestro semestre, entonces no me puedo gastar esas 16 semanas en hacer interfaces muy complicadas. Lo que yo pido es que, más bien lo que yo hago es que sea una interfaz muy simple. Por eso es que sustituyo el constraint layout, lo borro, y lo que hago es que creo un layout linear, un lineal. Y igual, cuando yo lo escribí en el pintarrón, lo escribí con mayúsculas y minúsculas porque es importante usarlo. Entonces aquí, si yo voy a crear un grid layout, pues debo de empezar con la G en mayúscula. Y pues simplemente yo le doy el enter aquí a la sugerencia para indicar pues que voy a utilizar un grid layout. Y en este caso voy a utilizar un linear layout porque es mucho más cómodo para mí. Bien. ¿Cuál es el atributo necesario para que mi linear layout esté funcionando en modo vertical? Pues es orientation. Y si ustedes se han fijado, yo no escribo Android 2. Orientation. ¿Por qué? ¿Por qué no hago eso, muchachos? Porque todos inician con Android. Sería más fácil buscar nada más el atributo con la propiedad de orientation. Exacto. Entonces yo tengo que poner las letras que hacen la diferencia entre un atributo y otro, porque todos empiezan con Android. Entonces me mostraría todos. Entonces no le vería yo ventaja a este asistente tan eficiente que tiene Android Studio. Entonces yo tengo que explicarle, hacerle la vida más fácil al asistente de manera que él encuentre lo que yo necesito y sea yo más eficiente. Entonces aquí yo le doy un enter. En cuanto detecto que ya me entendió lo que necesito, le doy un enter. Disculpen, pero tenía que tomar un trago de café para que se me aclarara la garganta. Y el asistente me apoya con lo que le tengo que asignar a ese atributo. En este caso es vertical. Y luego le pongo otra característica que es el padding. ¿Qué entienden ustedes por padding? Yo entiendo como una separación, ¿no? Como un tipo borde, pues. Sí,
Es correcto, muy bien. Un padding es un relleno interno del objeto, una separación a los márgenes, pero de manera interna. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner un 20, pero aquí este 20 me dice, bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer con ese 20? ¿En qué unidad de medida lo vas a tratar? Expliqué las unidades de medida. ¿Alguien que se acuerde? Esas son, las DP es por píxel y es la más recomendable porque se ajusta a las pantallas, se podría decir. Bueno, sí, más bien es densidad de píxeles, o sea, porque algunos celulares te dicen, es que este tiene más puntos por pulgada. No sé si han visto reviews en YouTube acerca de los celulares. Los de alta gama traen más puntos por pulgada su pantalla y los de baja gama tienen menos puntos por pulgada su pantalla. Entendiendo que tiene menos densidad esa pantalla, aunque las pantallas sean de 6 pulgadas las dos o de 5 pulgadas, pero una tiene más foquitos, digámoslo así, más píxeles, más densidad, y la otra tiene los focos más grandes en la misma área. Entonces, el DP se refiere a eso. En cambio, acá lo tenemos a nivel de píxel. Y acá es pulgadas. Y acá son milímetros. Y acá son puntos. Y acá son espacios. El SP concretamente se reserva para lo que es para las letras. Porque los espacios son como una cantidad de píxeles que se prenden y ya viene predeterminado en diferente letra. Por ejemplo, la I no tiene tantos puntos como tuviese la P, como tuviese la D, porque es más delgada. Entonces es por eso que aquí al momento de utilizar las letras utilizo SP. Y el momento de utilizar medidas para cualquier otra medida, preferentemente utilizo el DP. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora, algo que también es muy importante, en ocasiones mis layouts me quedan así, mira. Les va a pasar que la misma etiqueta abre y la misma etiqueta se cierra. Y en ocasiones, pues no voy a necesitar eso. Entonces yo voy a poner un menor que y luego un diagonal, y en cuanto escribo la diagonal, él solito entiende que voy a cerrar la etiqueta que tengo pendiente. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ahora, yo puedo mejorar mi espacio de trabajo. Aquí hay un simbolito como de minimizar, que es como un guión. Y entonces en mi estructura lo que hago es que la minimizo, le doy un clic y ahí dice, mira, la ocultas. Y bueno, si la quiero volver a mostrar, acá tengo las pestañas y yo me voy a la pestaña proyecto, le doy un clic y me vuelve a aparecer la estructura de mi proyecto Android. Eso tampoco lo explico en los videos, pero es necesario que lo conozcas. De manera que yo simplemente lo uso. Entonces ahora maximicé mi área de trabajo porque quiero hacer un split para que veas cómo se va construyendo mis objetos en base a puro código. Mi primer objeto que voy a construir es un text view. Fíjate cómo la T es mayúscula. ¿Qué significa view? Muchos objetos terminan en la palabra view. Y para Android, un view es un objeto gráfico. Entonces aquí es como Goku-san, todos lo dicen Goku-san, es como un término, o como en México a lo mejor decir señorita, ¿no?
que es evidente que es una mujer, entonces le dices, disculpe, señorita Martínez. Entonces, es algo así, ¿no? No sé si mi ejemplo les ayuda o es peor, pero bueno, el text view es la etiqueta y muchos objetos terminan en view porque eso significa objeto gráfico. Entonces, texto gráfico sería la traducción no literal, pero sí como una idea de qué significa text view. Entonces yo aquí, en mi asistente ya me entendió que quiero poner una etiqueta y le doy un enter y él me pone los atributos mínimos para que no me marque error ese objeto. Bien, ¿quién me explica qué diferencia hay entre match parent y grab content? Yo muestro. Omar. Osvaldo, pues, para decirte, me acuerdo. La diferencia es que en match parent, en este caso, hace referencia a la longitud, a qué tan largo va a estar. Hace que sea el mismo tamaño que de la activity. Ajá. En cambio, en grab content, la diferencia es que en este caso la longitud se va a adaptar a lo que contenga, en este caso la etiqueta de texto. Muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, como estamos hablando de ancho, match parent se define como el ancho máximo del padre. Pero si estamos hablando del alto, pues match parent sería el alto máximo del padre. Entonces entendemos que es la longitud máxima o en ancho o en alto del padre para forma de resumir. Perfecto. Entonces típicamente a el width le ponemos match parent. Y a la altura, si le ponemos match parent también a la altura, pues vemos aquí en nuestra parte gráfica, fíjense cómo queda claro aquí con este rectángulo en contorno azul, que la bendita etiqueta esta está abarcando toda la altura del padre. ¿Por qué? Pues porque yo me equivoqué aquí. No debe haber sido match parent, porque la altura se expande, la altura se expande a la altura del padre. Entonces voy a poner grab content. Y ahora, si te fijas bien, pues la altura es la mínima necesaria para que se pueda ver el texto, que todavía no lo escribo. ¿Qué pasó? ¿Escucharon? Profe, tengo una pequeña duda. Bueno, más bien, por ejemplo, si hubiera, supongamos, dos layouts, o sea, uno dentro del otro, si pone el match parent, solamente se ampliaría al tamaño del layout que está dentro, ¿no? No de la activity como completo. Sí, no de la activity. Por ejemplo, okay. Supongamos que mi layout principal es un linear layout y supongamos que yo pongo una etiqueta y abajo de la etiqueta pongo un campo de texto. El campo de texto es un edit text. Lo voy a hacer muy rápido para que pueda terminarlo. Bueno, antes de que otra cosa pase, una vez que ya tengo esto, tengo que poner una diagonal aquí, una diagonal normal para que yo indique que la misma etiqueta abre y la misma etiqueta cierra. Ahora, si yo acá, dentro de mi layout principal, tengo una etiqueta y tengo un campo de texto y yo quiero anidar otro, por ejemplo, un grid layout, ahí construye el grid layout. Aquí también le digo grab content y match parent. Entonces, aquí también yo tengo la posibilidad de que yo no ocupe el total del espacio libre. Por ejemplo, aquí en la altura, si yo le pongo match parent, mi grid layout, fíjense acá gráficamente, aquí yo veo que mi grid layout está ocupando el resto del espacio libre. El resto del espacio libre. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que se amplíe el resto del espacio libre? ¿Qué pasa si voy más allá y yo te digo, ¿sabes qué? Quiero nada más un área en la que se vea. Bueno, pues entonces yo le voy a poner aquí un wrap content. Ahora, fíjate bien, ¿de qué altura quedó?
Pues parece que como que de un píxel solamente. Sí, de hecho parece 0 píxeles, ¿verdad? Ujú. Ahora, en cuanto yo empiezo, aquí, obviamente, mi grid layout, yo le tengo que poner el column count, que van a ser 3 columnas, y yo tengo que ponerle mi row count, que van a ser de 5 renglones. Y ahora aquí yo empiezo a poner objetos gráficos. Bottom, nada más le voy a poner el atributo text. Ok. Ahora, fíjate acá que ya no está de 0 píxeles de altura. ¿De cuánto está? Del tamaño que necesite para mostrar el objeto botón. Excelente respuesta. Yo no esperaba un tamaño de que me dijera, maestro, está a 80 píxeles. No. ¿Por qué? Porque Grab Content no me tienes que decir un tamaño. El Grab Content tú lo tienes que entender como el mínimo necesario para que se vea lo que se tiene que ver, que en este caso es un botón. Ahora, debajo de este grid layout, no me pidas que te ponga muchos renglones y muchas columnas, porque se me va a ir la vida en ello. Debajo, yo puedo poner una casilla de verificación. Ahí está. Ahora mira, fíjate bien. Este botón gráficamente no se ve que esté en un layout, porque los layouts no son gráficos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, maestro. Entonces pareciera que déjame acabar con la etiqueta, Le voy a poner el atributo text, le voy a poner la palabra etiqueta, y acá al campo de texto, pues no le puedo poner el text, le puedo poner el atributo hind. ¿Para qué sirve el atributo hind? No, me equivoqué. Es como lo estoy el confundiendo con placeholder, otro. ¿no? En un HTML. Sí. El atributo hind lo que hace es que escribe un mensaje dentro del campo de texto, pero que el campo de texto entiende que es un mensaje, pero no es un texto capturado. Repito, el atributo hind muestra un mensaje en el área del campo de texto, pero el usuario entiende y el campo de texto entiende que no es un texto capturado. Escriba un valor es un mensaje, pero no es algo que yo escribí. En cambio, si dentro del mismo edit text yo utilizo el atributo text, aquí este texto es un texto capturado. El campo de texto lo considera como un texto capturado. Lo que hacemos es que lo predefinimos. Es decir, hay algunos campos de texto que traen texto predefinido. ¿Por qué? Pues porque muchas personas van a escribir algo ahí. Y ese algo va a ser lo mismo. Para la mayoría de las personas va a ser el mismo texto. Es por eso que se evitan la fatiga y te ponen un texto precapturado, de manera que si no es lo que tú necesitas, pues simplemente lo borres y pongas lo que tú necesitas. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjate cómo también aquí cambia. Es relativo el text, en el caso del campo de texto, es donde se captura la información, mientras que en una etiqueta el text es el texto que quieres mostrarle a la etiqueta. Por ejemplo, aquí escriba su nombre. Y acá no tengo que poner text, porque entonces la estaría regando. Imagínate que yo liberara esta aplicación, todo el tiempo las personas verían Sergio Benigno, y pues no todos se llaman Sergio Benigno. Entonces, de hecho, Benigno es un nombre muy, muy raro, no
no es muy común, como Juan Carlos, como Miguel, como Eduardo, María, José. Entonces, de hecho, ni siquiera esos nombres que son comunes yo debería de predefinirlos. Por ejemplo, si estoy haciendo un formulario para solicitar un crédito, va a haber a lo mejor un campo de texto que diga, ¿tiene otro crédito vigente? Y acá diga, ninguno. Sí puedo predefinir la palabra ninguno porque muchas de las personas que me están solicitando el crédito no están endeudadas con otro crédito. Y claro, va a haber algunas pocas, o vamos a decir un porcentaje de esas que sí tengan otro crédito. Entonces, borran la palabra ninguno y escriben sí. Nomás por dar un ejemplo. Bien, aquí yo voy a poner, la etiqueta dice, escriba su nombre y acá, sin apellidos. Entonces, el Hind me está dando indicaciones adicionales porque arriba me dice la etiqueta, escriba su nombre y yo en el campo de texto les aviso que nada más el nombre, no necesito tus apellidos. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Lo voy a hacer de una forma incorrecta, pero nada más es para que se note. Cuando yo empiezo a acomodar objetos en el grid layout, si no le especifico el renglón y la columna, él lo pone automáticamente en el renglón 0, columna 0. Si al segundo objeto tampoco le especifico, fíjate cómo se ilumina aquí en azul. El segundo objeto tampoco le especifico renglón y columna, él se pone a un ladito del primero. Y el tercer objeto, yo tampoco le especifiqué renglón y columna, entonces se van formando. Y cuando se llenan las columnas, fíjate acá, ¿cuántas columnas debo de tener? 3. ¿Sí se entiende? Significa que estos 3 hacen que se llene un renglón, porque ya se alcanzó la cantidad de espacios de columnas que tengo disponibles. Por tanto, el cuarto objeto, este de aquí, se acomoda en el siguiente renglón, porque se van acomodando como van llegando. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Muy bien. Ahora, aquí tu gráfica, más bien, tú a nivel de código estás viendo que esto es un grid layout. A nivel gráfico, no se ve que es un grid layout. Entonces aquí tú no estás viendo, como usuario final, no estás viendo que hay anidación. Y la anidación se construye así. Es decir, desde que abre hasta que cierra, yo dentro voy a tener un comportamiento de un grid layout y una vez que cierra, entonces yo regreso a mi comportamiento de mi objeto normal. Ahora, ¿por qué el grid layout? Text. Porque aquí me marca error, si te fijas, te lo pone como en rojito, y esto es porque yo tengo que cerrar la etiqueta. ¿Por qué mi grid layout no me pone por fuerza el width y el height? Bueno, debemos de entender algo muy importante. Cada uno de los layouts funciona diferente. Por ejemplo, aquí él sabe que el ancho máximo de los objetos depende de la cantidad de columnas y el alto también depende de la cantidad de columnas. Entonces toma una especie como de rango mínimo necesario para que se vea y entonces entendemos que de forma automática el grid layout construye los objetos como grab content tanto en altura como en anchura. ¿Se entiende? Sí, profe. Cosa muy diferente del linear layout. El linear layout, que es donde ya estoy aquí, porque estoy fuera de
del grid layout y todavía estoy dentro del linear layout. En linear layout sí te pide que por fuerza pongas ancho y alto. Por fuerza. Lo mínimo necesario para que este objeto funcione es precisamente ancho y alto. Mira, le borré el text, pero el objeto se ve, está vacío, vacío sí, porque no tiene un OK, pero el objeto sí se ve. Ahora, yo en los ejercicios te voy a ir explicando algunos atributos configurables a cada etiqueta. Por ejemplo, el text size. Y por ejemplo, 40 SP. Por ejemplo, text color. Hashtag y 2 para rojo, 2 para RG, para verde y 2 para azul. Entendiendo que la combinación de este RGB, repito, 2 letras para rojo, 2 letras para verde, 2 para azul. Estas letras son alfanuméricas, por lo que sería del 0 al 9 y de la A a la F la combinación que vas a hacer. Esto ya es un color, ahora sí, al 100%. En algunos ejercicios lo que yo hago es que acoto a 3 letras. Con 3 letras no tienes tanta gama de colores, porque es RGB y es una que representa el rojo, una que representa el verde y una que representa el azul. Entonces, nada más lo hago con el propósito de que te aparezca el cuadrito acá. Y yo o lo hago a negro o lo hago a blanco. Lo hago a negro la mayoría de las veces porque en ocasiones estamos trabajando al aire libre o cualquier cosa y la pantalla no tiene tanto brillo para alcanzar a notar el blanco aquí. Pero el negro, ese se ve claramente. Entonces, dale un clic y si te fijas se mantiene en negro. Entonces, acá tienes que cambiar la tonalidad para vida de poder. Una vez que cambia la tonalidad y aquí deja de verse negro, ahora sí puedes mover este otro selector de manera que ya puedas ir cambiando no solo en la tonalidad, en la fuerza que tiene tu color, si es más claro o si es más oscuro, es este cuadrito de arriba. Y en el color lo tienes que hacer con ese selector. Yo acá estoy en tonos rojos, aquí estoy en tonos morados, aquí estoy en tonos azules, aquí me voy al cian, aquí me voy a verdes, acá me voy a amarillos y así sucesivamente. Entonces, ya depende también cómo vayan moviendo los valores, es como yo voy a ir haciendo las diferentes tonalidades. Y cuando yo elijo ya uno de esos, si te fijas, ya te lo puso en formato de 6 dígitos hexadecimales. ¿Vamos bien? Sí, Sí, maestro. sí, maestro. Bueno, el padding se entiende que es el relleno interno que tiene el objeto. Por ejemplo, si yo quiero que este botón se vea más grueso, yo pongo un padding. Ay, güey, estoy en mayúsculas. Pongo un padding de 20 dp. Y mira, ya se hizo más gruesecito. Puse el padding. El padding es sin especificar, es a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. A todos les pone 20. Como es evidente que aquí hay 20 y acá hay 20. Acá hay mucho más de 20. Pero bueno, a los que sí aplique, se los pone. Por ejemplo, voy a poner un padding de 80. No cambia. No sé qué esté pasando que no se...
Ahí aplicó. Entonces aquí ya queda más claro. De hecho, todavía aquí el padding es mucho más de ancho. Esta parte es mucho más de 80. Pero aquí ya tengo casi se ve como un cuadrado. El padding, que es el relleno interno que va del centro hacia el margen del objeto. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, maestro. Sí. En ese caso queda esa separación, por las características del match pattern y del rump content. Sí, es correcto. Ok, gracias. Y más que separación, hay que usar la palabra correcta. Ese relleno. Porque aquí es un relleno. Yo estoy rellenando esta área. Ahora, voy a separar. Ahí sí ya es otro concepto. El margen es una separación. Yo quiero separar mi objeto botón de mi objeto casilla de verificación. Los quiero separar. Están muy pegados. Entonces yo, sea que a la casilla de verificación le diga que tenga un margen inferior, o sea que a mi botón le diga que tenga un margen, una separación superior. Aquí yo defino a qué objeto le digo, aléjate del otro. Por ejemplo, a mi casilla de verificación le voy a decir un margin. Y si yo elijo nada más margin, pues el mismo valor va a aplicar arriba, abajo, izquierda y derecha. Si yo le digo que nada más bottom, lo va a aplicar abajo. Y así sucesivamente. Entonces aquí le digo uno de 30 dp. Ahí está la separación. Fíjate que no se rellena con nada. No hay algo aquí. Simplemente es una distancia que hay entre un objeto y otro objeto. ¿Queda claro? Maestro, Sí, pero si usted le pone un margin al botón, que sea para la parte de arriba, ¿se vuelve a separar aún más o se queda así? No, sí, se vuelve a separar aún más. Vamos. Ok. Margin top. Otros 30. ¿Sí te fijaste que se separó más? Sí, de hecho también ya lo intenté. Ajá, Gracias. sí. Entonces, por eso te digo que o se lo pones a uno o se lo pones a otro, porque si se lo pones a los dos, pues la diferencia va a ser mucho más grande que 30 puntos por pulgada. Y aquí estoy poniendo 30 para que sea muy dramático mi cambio, porque si le pongo 5 apenas se va a notar. Y a lo mejor gráficamente se ve mejor con una separación de 5. Pero para mi explicación tengo que poner valores muy grandes para que se note. Por ejemplo, el padding de 80, el botón, pues no se ve bien de 80, con un padding de 80. A lo mejor con un padding de 30, ahí se ve, creo que se ve un poquito más proporcional el botón. Pero aquí también todo depende de cómo te guste diseñar. Hay gente que le gusta que los botones se ven grandotes, pues está bien. Hay gente que me dice, que piensa, no, pues así como se ve el botón, su tamaño ideal para mí es el estándar. Así es como se debe de ver bien un botón. A mí me gustan un poquito los botones más altos. profe, Pero ya es cosa de esas gusto. características son como las del CSS, ¿no? Sí, exacto, son atributos. El atributo es una pequeña variable que le pertenece a una etiqueta. Como esto es un XML, perdón, un HTML, disculpe, es un XML, lo vas a encontrar muy similar al HTML, que tiene pequeñas variables dentro de la etiqueta que la configuran. Esa es la definición de un atributo, pequeñas variables que te configuran tu etiqueta. Bien, no sé si hay alguna duda. No, profe. Muy bien, entonces dejo
la sesión por el día de hoy y yo los veo, primero Dios, el día de mañana.